Modo Fútbol es presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen. De los 4 punteros, Carabobo fue el único que ganó. Lo hizo ante Caracas y es líder solitario de la apertura. Metropolitanos logró un gran triunfo en Mérida. Se acerca a la zona de clasificación y agravó la crisis de Estudiantes. Táchira y Portuguesa empataron y no se hicieron daño en una edición más del clásico añejo de nuestro fútbol. Señoras y señores, es lunes por la noche. ¿Saben qué significa eso? Que es lunes de Modo Fútbol. Cada vez estamos más cerca de terminar la fase regular del torneo Apertura. Hemos llegado a la fecha número 10. Quedan solamente 3 partidos, 3 finales que se estarán jugando para muchos equipos de los 14 que forman parte de nuestra Liga Fútbol. Pocos movimientos en la tabla de posiciones, ciertamente algunos que prácticamente cierran su clasificación a la siguiente fase, otros que se aproximan a la zona del G8, otros equipos que, hay que decirlo, agravan la crisis. De esto estaremos hablando, de lo que dejó la fecha número 10. Pero antes de comenzar a revisar lo que ocurrió este fin de semana, vamos a hablar de nuestra selección sub-17. La selección que dirige Osvaldo Vizcarrondo, el técnico venezolano, logró una muy merecida clasificación al Mundial de la categoría, Mundial Sub-17, que se va a realizar este año, y de forma categórica, de una forma quizá a la que no se apela, Juan, esperando algún rebote, que se ampliaron los cupos, no. Clasificando a la semifinal como segunda selección de grupo y ahora luego de su clasificación mundialista, la tercera en su historia, segunda consecutiva, Venezuela va a buscar el título suramericano de la categoría. De verdad, felicitaciones a los muchachos, al cuerpo técnico y sobre todo también a los clubes a los cuales pertenecen estos jugadores, porque la mayoría de ellos, prácticamente todos los que están convocados en esta selección, forman parte de nuestra Liga Fútbol, de las estructuras de las ligas junior y pues creo que eso tiene muchísimo mérito para saber que se está trabajando bien y se están haciendo las cosas bien en nuestras bases en el fútbol venezolano. Así que enhorabuena, muchachos, y esa vara muy alta ahora para que puedan buscar un título inédito, sí, que por primera vez una selección de Venezuela alcance un título de un campeonato sudamericano. Juan Cifontes me acompaña el día de hoy, Coquito Santoro, que acostumbra estar con nosotros, hoy no puede estar por compromisos relacionados con la selección nacional femenina, así que bueno, estaremos Juan y yo hoy analizando esta fecha. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlitos, una selección femenina que también inició un nuevo proceso el pasado día sábado. Va a estar nuestra compañera para el segundo de los 2 amistosos que estaban previstos o que fueron planificados en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Te extrañamos, Coqui, estamos seguros de que vas a estar siguiendo esta edición de Modo Fútbol y ya la próxima semana va a estar con nosotros. Me uno a las palabras de felicitaciones y también de reconocimiento que ya extendía nuestro compañero Carlos Domínguez al inicio de esta edición para no solamente jugadores, cuerpo técnico, sino para todas las cientos de personas involucradas o que hay detrás de esta clasificación a la Copa del Mundo, porque esto es producto de un trabajo de los clubes, de los formadores de esos clubes, dentro de esos clubes, de la Federación Venezolana de Fútbol y las personas que dentro de la Federación Venezolana de Fútbol estuvieron directamente involucradas en la planificación de todo el trabajo de preparación, en la toma de que fue decisiones, bastante Juan, extenso en la toma de decisiones, en el acompañamiento de esta selección, incluso en la misma reestructuración de todo nuestro sistema de competición de categorías menores, porque podríamos decir que esta generación ya es hija de toda esa reestructuración, reconfiguración del sistema de trabajo. Así que bueno, muchas personas detrás de esta clasificación al Mundial que, como dice Carlos, no tiene atenuantes. No es que clasificó el equipo séptimo que entró por la puerta de atrás. No, señores, es semifinalista Venezuela. De hecho, sigue en carrera y
¿Por qué conformar? No hay que conformarse, y estamos seguros que ninguno de estos chamos, ni Osvaldo Vizcarrondo y su equipo de trabajo, se van a conformar con la clasificación. Ahora van por más, tienen la posibilidad de buscar un boleto a la final del Conmebol Sub-17. Pero bueno, para ya meternos en materia ahora de lo que fue la jornada 10 y lo que nos dejó, un Carabobo virtualmente clasificado. Decimos virtualmente, ¿no? Claro, sí, porque una enredada combinación de resultados todavía podría sacar a Carabobo de la fase final, pero prácticamente hizo ya la tarea el equipo de Diego Merino, así que ¿qué te parece si arrancamos repasando cómo están las cosas? Claro, vamos a ver la tabla de posiciones, habría que ver quizás los porcentajes estadísticos, ¿no? Quizás un 1% puede ser de fallo para que Carabobo quede fuera, pero así está la tabla. La semana pasada veíamos la tabla por 2 semanas consecutivas, eran 4 los equipos que permanecían empatados en el primer puesto por 2 jornadas, y ahora pues con esa victoria de los 4 de arriba, el único que ganó y lo hizo de visitante, como visitante, con un 11 alterno. Con un 11 alterno. Me llamó la atención eso, que todos los equipos que están involucrados en competencias internacionales presentaron equipos alternativos. Quizás Puerto Cabello es el equipo que como no termina uno sabiendo cuál es el 11 titular, no sabe si al final, pero por los cambios también tenía algunas modificaciones. Bueno, Carabobo que ganó bien contra Caracas, alcanza los 21 puntos, como bien decía Juan, está prácticamente a pie y medio y algo más en la fase final, clasificado de hecho, en la fase final. Podría jugar su próximo partido estando ya clasificado. Hay resultados previos que podrían darle ya la clasificación. Luego al final vamos a, cuando analicemos la jornada, vamos a ver las cuentas. Atrás viene el otro lote de punteros, La Guaira, Táchira y UCB. Los 3 empataron en esta jornada, llegan a 19 puntos. Están a una victoria de sellar su clasificación matemática. Dependen de sí mismos. O sea, si ganan la próxima fecha, clasifican. Clasifican a la siguiente instancia. Puerto Cabello, luego viene ese tren medio. Puerto Cabello con 15 puntos, 14 para Anzoátegui, 14 también para Rayo Zuliano, que volvió a ganar como local. Qué bien Rayo, ¿eh? Sí, 13 para Caracas, 13 para Metropolitanos y 12 para Portuguesa. Del quinto al 10º lugar, entre esos 6 puestos, se deberían estar definiendo los otros 4 clasificados. Esto aplicándole la lógica a la tabla. ¿Por qué? Porque Monagas todavía tiene opciones matemáticas, pero ha quedado un poco rezagado, hasta 18 puntos. Es que podría llegar el equipo oriental, y sabemos que la media de clasificación en torneos previos se ha ubicado en torno a los 20, 19 puntos. Ya está muy difícil. Ya luego con la tarea de replantearse las cosas, por supuesto, para un próximo torneo está Estudiantes, Zamora y Yaracuyano. Son equipos que, aunque todavía podría quedar matemáticamente alguna esperanza, lo realista es comenzar a trabajar ya y usar los partidos que restan de este torneo como una herramienta de medición para esa reestructuración o replanificación del torneo clausura, obvio, sin renunciar a buscar los mejores resultados posibles en lo inmediato, porque la tabla acumulada también pesa y también cuenta. Creo que el equipo que puede destacarse más allá del liderato absoluto ahora de Carabobo en esta jornada fue lo de Metropolitanos en cuanto a la tabla, porque luego de empatar con Monagas, obtiene una victoria en condición de visitante. Son 4 puntos en las 2 últimas fechas que ya lo tienen empatado con el equipo que está en el 8º lugar en cuanto a puntos, con Caracas. Y le quedan 2 partidos como local. 2 de los 3 partidos que le restan a Metropolitanos son en condición de local o en su estadio, en su sede natural. Eso también deja un panorama, si se quiere, positivo para el equipo de Roland Marcenaro, que además va a cerrar su fase regular contra un rival directo. Prácticamente podemos hablar de que Metropolitanos va a llegar a esa última fecha con opciones reales de clasificación. Matemática dependiendo de ellos mismos. Vamos a irnos al día viernes. El viernes comenzaba la jornada a las 5:30 de la tarde en el Estadio Olímpico, UCB contra Monagas. 2 equipos que habían participado en la fase previa o en las primeras fases de la Copa Libertadores de América. Quedábamos con aquel buen sabor de boca que dejó Monagas contra Defensor Sporting y lo de UCB contra Corinthians, que todavía se habla de eso. Hay elementos comparativos con aquella doble enfrentamiento con el equipo São Paulista. Al final creo que quedaron debiendo los dos, 0-0. Más allá de quedarse debiendo, me quedo con las palabras de Daniel Sasso al final del partido, que decía que se manifestaba preocupado porque era un equipo que estaba defendiendo muy bien
su equipo UCB, y uno lo que más destaca de UCB cuando analiza la plantilla son los nombres propios del frente de ataque. De la zona de ataque. Charly Ortiz, Juan Camilo Zapata, y decía Daniel Sasso, o sea, no entiendo cómo explicar que Juan Camilo le quedaban en Inter de Barinas, le quedaban unas pelotas como les están quedando ahora, es imposible de marcarlas y ahora pues no se están dando las cosas. Pero Samuel Sosa. ¿Sabes? Ese es el mejor reflejo de que el ataque no es un tema de individualidades o no pasa por un tema de individualidades o solo de nombres propios. Sí, o hay jugadores que pueden ser determinantes por sí solos, pero todo parte de una elaboración, de una construcción de juego. Están estos nombres propios importantes, pero es que UCB no está generando, por lo menos en presentaciones recientes, no ha generado las suficientes ocasiones de peligro o de real peligro como para que sea distinto lo que viésemos en los marcadores. Es cierto, ha ido sumando, está en este tren de los punteros, los resultados se están dando, está lejísimos UCB de cualquier situación de alarma, digamos que están dando en aguas bastante tranquilas, claro, pero es lógico ellos que quieren entrar a la fase final con un juego que convenza, ¿no? Claro, con goles, por eso ganando. decía, es lógica la preocupación y válida la preocupación de Daniel Sasso porque tiene los hombres, tiene los jugadores, las piezas para ser un equipo con pegada, un equipo contundente, Aparte con una buena tasa goleadora. Hubo una inversión importante para poder tener este equipo, para poder tener estos jugadores y hay que responder con victorias, ¿no? Claro. Mira lo de Monagas, rapidito. Necesitaba ganar Monagas. Bien, tú lo analizabas tú en la tabla. Se le complica muchísimo el panorama. Suma empates consecutivos en la capital, pero no, eso no es suficiente cuando ya pues dio ventaja, hay que decirlo, con el comienzo tan pobre que tuvo Monagas en cuanto a resultados cuando se dedicaba exclusivamente a la Copa Libertadores. Me gustó lo de Johnny Ferreira porque buscó el partido, terminó arrinconando a UCB, tratando de llevarse buenas los 3 ocasiones, puntos, Monagas, pero al final no se le dio. A lo largo del partido, coincido contigo, pero ya poníamos un poquito en contexto las cuentas del equipo oriental. Tiene 9 puntos, ganando los 3 que le quedan por delante llegaría a 18. Si nos basamos en los precedentes de los torneos del año pasado, no daría para entrar en la fase final. Pero esto no quiere decir que matemáticamente la opción todavía existe. Habrá que ver qué pasa con ese lote que tú decías que entre el puesto número 5 y el 10 tienen solamente 3 puntos de diferencia. Claro. Ahí pueden variar muchas cosas. Mira, un pequeño apunte antes de cerrar el capítulo de este partido. Buena noticia para UCB y para el fútbol venezolano en general, los 90 minutos de Samuel Sosa. Más allá de evaluar su participación en este partido, que coqueteó con el gol a través de la pelota quieta, es el tema de que da 90 minutos Samuel Sosa y 90 minutos respondiendo bien físicamente, porque también lo destacaba Daniel Sasso en la rueda de prensa post partido. Lo veíamos hacer recorridos largos ya sobre el cierre del partido en ese repliegue solidario para ayudar a defender. Está Samuel Sosa evolucionando de forma muy interesante en lo físico, ya logra dar estos 90 minutos, sus primeros 90 minutos en un largo tiempo, y por supuesto que UCB lo tenga en plenitud de condiciones para una fase final podría ser determinante. Y además también una buena noticia, lo decíamos, para el fútbol nacional, porque sabemos que Samuel es un jugador de selección en su tope, en su prime. De hecho, estuvo ya formando parte de la selección nacional en el ciclo y fue de titular este premundial. incluso, y llegó a ser titular. Y pues muy pendientes también de la lesión de Kendry Silva, que tuvo que retirarse lesionado. Nos decía Daniel Sasso que venía golpeado para el partido, quiso jugar y pues vamos a ver que ojalá no sea algo que se extienda por mucho tiempo y tengamos a Kendry Silva, sobre todo en la fase final, que va a ser necesario para UCB. Vamos a hacer la primera pausa en esta edición de Modo y al regreso hay otro partido el viernes, una locura total, lo vamos a analizar, ya venimos. Anota un golazo con la BDV App del Banco de Venezuela. ¿Cómo lo haces? Es fácil, rápido y sencillo. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras apps o adjunta el código QR desde la galería. Vive la emoción de la Liga Fútbol junto al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Ante cada encuentro preparo mi mente para lo mejor. Llevo con orgullo el color que me representa, la pasión del fútbol venezolano.
Hoy sigo viviendo la emoción con mi selección, siendo el capitán de mi suerte, porque ganar fuera de la cancha es fácil cuando sabes dónde jugar. Mano, tengo fe y también la mejor fortuna en triunfobet.com. Cuando hablábamos en el inicio del torneo, acá justamente en modo, analizábamos particularmente los casos de dos equipos, Anzoátegui y Portuguesa, que fueron equipos que se armaron, no vamos a decir a última hora, pero que sí no tuvieron el mismo trabajo previo o tan cómodo como lo pudo haber tenido el resto de los equipos de la primera división. Anzoátegui tuvo que mudarse a Ciudad Bolívar, estaba todo el tema relacionado a la incertidumbre, si finalmente Angostura seguía, no, si iba a haber la asociación. Y decíamos que quizá ese buen arranque de ambos equipos, tanto de Portuguesa como Anzoátegui, había que analizarlo bien, a ver si eran capaces de sostener en el tiempo el tema del manejo de la pretemporada, de cómo fue la pretemporada. Anzoátegui arrancó cómodo, en un equipo que se reforzó bien, con un muy buen cuerpo técnico, pero parece que en los últimos partidos le está costando ser el Anzoátegui que comenzamos viendo en esta temporada. Ahora, a punto estuvo de producirse la campanada de la temporada. ¿Por qué lo decimos? Porque Yaracuyano, sabemos que le ha costado, tiene una nómina bastante modesta, estuvo ganando más de 90 minutos el partido en Puerto La Cruz. Prácticamente iba a ganar Yaracuyanos y al final, en el último minuto, un gol de Anzoátegui permitió que pues rescatara apenas un punto el equipo de Leo González y le quitara 2 a un Yaracuyanos que siento que mereció bastante. Apenas al minuto 2 llegaba este gol de Brian Morales. Ojo con este centrales, chamo. ¿no? Goles Sí, centrales. una jornada de mucho protagonismo para los defensores. Pero ojo con este chamo, con Brian Morales, porque es un central espigado que viene teniendo un muy buen rendimiento, que también ha aportado esa cuota goleadora. Ya este es su segundo gol con Yaracuyanos. ¿Qué edad tiene? 22 años apenas, es chamo. muy joven. Tiene, repetimos, un buen biotipo, viene con un buen rendimiento, acompaña a Yaracuyanos en el ascenso. Creo que su pasado fue con Portuguesa, pero es uno de esos jugadores jóvenes a seguir. Lo cierto es que cae el gol de Yaracuyanos y después el partido se volvió un monólogo de Anzoátegui, que lo buscó por todas las vías posibles, hizo los movimientos, Leo González tomó los riesgos, Anzoátegui se montó, se volcó, como lo ven en las imágenes, no solamente con el número de jugadores que atacaba, sino adelantando metros, y no llegaba a ese gol, se defendía bien Yaracuyano. Fue un gran partido de la pareja de centrales, del propio Brian Morales y de Otoniel Medina. Lo de Manuel Cañón por el lateral izquierdo también fue destacadísimo, y parecía que los Colosos de Sorte iban a aguantar el chaparrón. Ese bombardeo incesante de Anzoátegui contra su área, contra su arco, ya lo decía Carlos, fueron más de 90 minutos que estuvo en ventaja, más de un partido, del lapso de duración de un partido, lo que estuvo en ventaja en el marcador Yaracuyano, pero en prácticamente la última jugada del partido iba a aparecer Gonzalo Villarreal a firmar la paridad, un Gonzalo Villarreal que él mismo se achaca la responsabilidad en el gol de Yaracuyanos, en soltar la marca, y que luego durante el partido iba a tener una ocasión también inmejorable de marcar la paridad, esta que tenemos en imagen. O sea, hemos visto cualquier cantidad de ocasiones, íbamos apenas por el minuto 54 de todas las ocasiones que estaba generando Anzoátegui. Cayó un aguacero, hermano, contra el arco de Josmel Gil, el arco de Yaracuyano. En el mismo Villarreal, ya lo decíamos, tenía una ocasión inmejorable para marcar la paridad, y era de esos partidos que tú dices, bueno, yo creo que aquí no va a llegar el gol de ninguna forma. Tiene el arco cerrado Anzoátegui, y ya lo vamos a ver, que en el tiempo agregado conseguiría ese empate. Un puntico, Carlos, que no sé, y por eso tu introducción, no sé si pueda verse con buenos ojos para Anzoátegui. Por un lado, sí, porque se mantiene en zona cómoda de clasificación. Pero ya no tan cómoda. Pero no tan cómoda porque Exacto. se acercan los que están fuera. El que está noveno ya está a 2 puntos. Ahí está el gol. Ahí está el El gol de gol, Villarreal. incluso, bueno, también había dudas acerca de si había entrado. Luego en la repetición se puede ver claramente que sí. Y pues también la reacción del Linier. El Linier levanta la bandera, hay que decirlo. Consultamos a los árbitros y sí, cuando no hay VAR, no tenemos ese implemento, ese servicio, el Linier tiene que levantar para indicarle al árbitro que sí, que efectivamente la pelota entra, incluso puede hacer como ondea la bandera.
pero tiene que correr inmediatamente al centro una vez de sentenciar. No, el primer asistente no corre, entonces queda la duda a ver de uno si de verdad él estaba haciendo el gesto porque la pelota entró o estaba pitando, señalando algún fuera de lugar. Igual en la continuidad de la jugada, creo que era Luis Arenas que remataba el balón que quedaba suelto en el área. Pero volviendo a las cuentas, como bien decías, ya no es una situación tan cómoda la de Anzoátegui. Verá con buenos ojos el haber rescatado un punto en el 90+6. Pero más allá de eso, ya la diferencia es corta con respecto a Metropolitanos, que está noveno, Portuguesa, que está en el puesto 10, está también a 3 puntos de distancia. Todavía se podría decir que está en una zona media, en aguas relativamente tranquilas, pero necesita el equipo de Leo González reencontrarse con la victoria, sumar 3 puntos en la próxima jornada, en la jornada 12. Necesita esos 3 puntos que sean el paso definitivo hacia la siguiente instancia. Para quedar en zona cómoda. 2 equipos que están involucrados en torneos internacionales, que habían tenido situación dispar también en el escenario internacional. Caracas había ganado en Iquique en su estreno en la Copa Sudamericana, en su fase internacional, y Carabobo había perdido en condición de local por primera vez. Jugaba un partido de fase de grupos, Carabobo en Copa Libertadores, y cayó contra Estudiantes de La Plata. Se veía en la cara ambos equipos en el Estadio Olímpico con 2 onces alternativos, entendiendo que Caracas juega mañana martes, recibe a Cienciano en el Estadio Olímpico, y Carabobo tiene un viaje bastante exigente a la ciudad de Río de Janeiro para enfrentar a Botafogo. Todo esto obligó que viéramos 11 alternativos, salvo Bruera, y el arquero también de Caracas, Fran Carlos Benítez, salvo ellos que son titulares siempre en el arco de ambos equipos, pues eran equipos con alternativas. Al final, una victoria de Carabobo 1-0, que le sirve, bien lo decía Juan, prácticamente para... Si Táchira hubiera ganado ayer, se clasificaba Carabobo. Sí, correcto, clasificaba no solamente el aurinegro, sino también Carabobo. A ver, es un partido que tenemos que analizar desde la profundidad de ambos equipos. Como bien lo decías, juega con un 11 alterno Carabobo, hace lo mismo Caracas, que era el local, pero cuando vemos aquí una jugada que en principio había sido sentenciada como penal por parte de Jesús Valenzuela, luego del llamado del VAR a revisión y de ir a ver la jugada a Valenzuela, que no tardó más de 10, 15 segundos en verla, revierte la decisión. Claramente no había penal en contra de Luciano Reynoso, pero decía lo de analizar la profundidad de ambos equipos, porque no es lo mismo la profundidad de plantilla con la que cuenta Carabobo que la profundidad que le dan los chamos o que viene dada por los chamos en Caracas. Carabobo presentó un 11 con más jerarquía, con mucho más rodaje, y que terminó sacando adelante el partido con este gol. La vuelta de Guaramato, Pernía por la izquierda, Robert Hernández, Leo Aponte. Es un equipo con una jerarquía importante, jugadores extranjeros incluso presentes en el 11 titular, y pudo Carabobo inclinar la balanza a su favor con el gol que veíamos, pase de Robert Hernández para Marcel Guaramato. Jugó sin un 9 tipo Carabobo, era Joshua Berríos quien de inicio cumplía ese rol. Sí, y aparece Marcel Guaramato en la finalización, el lateral derecho. Ya luego Caracas empujó con ganas, más que con ideas, con ganas, con responsabilidad, buscó el arco contrario, pudo hacer protagonista en par de jugadas al arquero Lucas Bruera, pero no logró revertir esta situación. Y ya para Carabobo, Carlos, en los últimos 5 partidos son 4 victorias por la mínima. Es un equipo que ha sabido en el torneo local hacerse fuerte desde la solidez defensiva, que viene siendo marca ya registrada para este equipo, y luego con poquito le ha alcanzado para sumar de 3, con poquito del otro lado, con poquito en faceta ofensiva. Por eso creo también que hay un pasaje en la rueda de prensa donde Diego Merino habla de quizás la falta de alternativas a Flavián Londoño, que es prácticamente el único 9 de confianza en el 11. Bueno, pero Riasco está ahí, ¿no? Debería ser el... Pero no ha podido todavía ganarse. Pero lo tiene, tiene el perfil de 9 lo tiene Riasco. Lo tiene, es la alternativa por biotipo y características, pero
parece, y lo vemos desde el 11 titular, cuando Berríos termina asumiendo ese rol, que a Carabobo le falta profundidad cuando no está o el Londoño, o cuando no quieren usar a Londoño, que además creo que viene arrastrando algunas molestias, y hay que recordar la lesión, se me fue ahora el nombre, del centro delantero que estuvo con la selección nacional sub-20. Laurens Martínez. Laurens Martínez, correcto. Sí. Esa lesión de un jugador que por supuesto estaba en los planes para esta temporada. Aitor Herrera se lesionó, ¿no? Sí, en el tobillo derecho. El deseo, por supuesto, de pronta Que se recuperación recupere. para este Vimos joven a Rivillo lateral del Caracas. también ya calentando. Vamos a ver si vuelve Rivillo luego de una grave lesión que sufrió el año pasado. De verdad que esa es una noticia positiva también para Caracas, que aparte de hacer variantes, tenía 4 bajas por lesión. Por ejemplo, Yeriel de Santis, que obligatoriamente no los podía utilizar. Aguilar, que se va a perder Aguilar. hasta 6 semanas, los 2 laterales que cumplían sanción. De hecho, reconocía a Fernando Aristigueta que quizás en los laterales es donde no podía... Era posible que no hubiese rotación en este partido, pero al estar los 2 cumpliendo Suspendido. partido de sanción, no le quedó de otra, sino apelar a alternativas, no porque no haya confianza en quienes estuvieran, sino porque es quizás una posición donde no tienen ese reemplazo de tanta jerarquía. Aitor Herrera es un chamo que cuenta con la confianza, pero son Ha tenido apenas pocos 17 minutos, añitos, por pocos supuesto. minutos. Y en la izquierda jugó Néstor Jiménez, que es derecho, y tampoco es su posición Sí. natural. Eso te habla de que quizás no hay tanta profundidad allí en los costados para un Caracas que con 13 puntos está allí en el límite. Sí, está- Tiene bastante obligación en los 3 partidos tiene que apretar, vienen. tiene que despertar Caracas en los últimos partidos. Queda todavía por analizar un par de partidos del día sábado. Al regreso, acá en Modo, lo vamos a chequear. Esto es Modo Fútbol. En Venezuela tenemos muchos tipos de fanáticos. Están los que se saben todos los cantos de su equipo, los que no pueden salir de casa sin cumplir su ritual, y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos tienen algo en común. Ellos sí saben cómo llegar al partido. ECA, Empire Kiwi, la moto del verdadero fanático del deporte venezolano. En DACA tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar. Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar. DACA es la super tienda de toda Venezuela. Sé feliz en DACA. Esta temporada me parece ser la temporada definitiva de Rayo Zuliano. Yo creo, estoy convencido de que va a ser así, porque ya tiene tiempo su cuerpo técnico trabajando, ya pudo planificar este torneo de apertura Javier Villafrás, el equipo se reforzó bien, tiene a un hombre como Richard Blanco que le está aportando su experiencia y goles también al equipo, y pues volvió esa dupla Coquito Ramírez, Simon Ramírez, que es letal. La vuelta de Simon Ramírez al equipo yo creo que ha beneficiado enormemente a un Rayo Zuliano que pues aprovecha también su localía, las condiciones de Maracaibo, para hoy día estar, sí, para mí, navegando ya tranquilamente en el campeonato. En los match point que va teniendo, los va ganando, y creo que este año, me atrevo a decir, podemos esperar algo bueno del equipo de Javier Villafrás. Un Rayo Zuliano que venció por la mínima, por la mínima Por dos dos, goles por 2-0. cero, 2 goles por 0 en este compromiso, lo encaminó desde temprano en la primera mitad, protagonismo de uno que ya nos tiene acostumbrados a tardes como esta, Eiderber Ramírez, un jugador que me parece que es diferencial y clave en el funcionamiento de Rayo Zuliano. Entiendo la línea que marca Carlos, coincido en que es un proyecto al que se le ha dado continuidad y que ha tenido también continuidad en rendimiento, porque Sí. Rayo Zuliano clasificó a la fase final en el Clausura, dejando una gratísima imagen en este torneo Apertura, a pesar de que sí es cierto que la mayoría de los puntos los ha podido amarrar, o sus puntos los ha podido amarrar en condición de local en el Pachencho Romero, que eso también hay que destacarlo, porque hacerse fuerte en casa Sí, es una claro. virtud y es una tarea a cumplir, y Rayo Zuliano la ha sabido cumplir, pero como visitante quizás no ha sacado los resultados este equipo, pero nunca ha desentonado.
de verdad ha sido competitivo en todas las plazas. El equipo de Javier Villafrás te ha quedado esa sensación de que en cualquier momento también da ese golpe sobre la mesa con un resultado importante en la carretera, y lo cierto es que llega a 14. Y conserva el grueso del plantel. Sí. O sea, tiene un refuerzo, busca en refuerzos puntuales, por ejemplo, el central Ferreira, ¿no? Matías Ferreira. Que ha sido quizás el punto donde ellos necesitan conseguir más consistencia, y creo que lo consiguieron en él. Camacaro es indiscutible en el arco. Me parece que eso de haber mantenido el grueso del plantel, tampoco sin aspavientos, Juan, ahí no estamos hablando de que se trajeron una figura recontra mega... No, sumaron experiencia para guiar una base 43 años tiene Richard Blanco, o sea, pero es garantía de goles. Y eso en este fútbol le puede sacar bastante rédito. El equipo compite bien ante un Zamora que preocupa, Juan. Creo que no le da vuelta José María Amor al funcionamiento del equipo. La segunda mitad, ojo, fue toda de Zamora. Fue toda de Zamora, pero ya venía con el rendimiento del 2-0 de Rayo que comenzó a Había administrar. hipotecado el partido en el primer tiempo. Pero sí creo que José María Amor tiene que hacer un cambio. Este equipo está esperando que se termine la apertura como sea, Zamora. Sí, pero lo que decíamos al principio, el problema es que el formato, si bien te da esa posibilidad de cambiar toda la historia en el clausura, también es cierto que hay una tabla acumulada que siempre tienes que seguir desaprovechando. mirando. Y en los 3 partidos que restan necesita resultados Zamora para no quedar en una situación tan comprometida con miras a esa tabla anual. Veíamos esas jugadas a las que hacíamos referencia, en las que fue exigido José Camacaro, que respaldo lo que dices, creo que ya se confirmó como un arquero titular de garantías para Rayo Zuliano. Allí no hay dudas, no es un punto creo débil de Rayo Zuliano. El primer arquero indiscutible en Rayo, porque estuvo Valdés, luego Valdés le fue dando chance a Camacaro por algunas actuaciones, y hoy día ya Camacaro me parece que es el arquero titular indiscutible de Rayo, ¿no? Y con buenos rendimientos, también se comenzó a ganar a pulso esa posibilidad desde el torneo clausura, y es un equipo que tiene un 11 titular bastante competitivo. Como en Caracas la profundidad se la dan sus chamos, bien decía, sumó piezas de experiencia para complementar ese plantel. La idea de Javier Villafrás me parece que está bastante asimilada por los jugadores. Juega bien de visitante, el partido que le hizo a Carabobo. Compite muy bien, muy bien en todas las plazas Rayo Zuliano, son 14 puntos ya, no tiene nada asegurado, hay que decirlo, pero lo tiene en sus manos, lo tiene en sus manos. Con otra victoria como local y sacando un resultado, ese resultado que ha quedado siempre a puntito, sacando ese resultado como visitante, va a estar en la fase final. Yo creo que no es indiscutible que lo vamos a ver en fase final a Rayo. Yo no le pondría la etiqueta indiscutible, pero sería raro no verlo ahí. Pero parece bien encaminado. ¿Qué vamos a hacer con Estudiantes, Juan? Porque si bien analizábamos al comienzo que el equipo que quizá en la tabla con su resultado de esta jornada era el que mejor parado salía, más allá de Carabobo, que quedaba como único líder, creo que es Metropolitanos, porque Metropolitanos empata a puntos al 8º lugar, tiene la misma cantidad de puntos que Caracas, y se pone ahí a boca de zona de clasificación, a merced de un Estudiantes que juega, toca, hace buen fútbol, pero no termina de meter la pelota. Y al final se llevó los 3 puntos ahora Metropolitanos de Mérida y agrava la crisis de Estudiantes. Sí, para este partido ya Metropolitanos recuperaba a su pareja de centrales habitual. Regresaban tanto Henry Plazas como Alexis Doldán, pero como bien dices, creo que ya también Metro recuperaba a Ferro, por ejemplo. Claro, creo que ya se puede hablar de una crisis de resultados en el equipo académico. No solamente es que se puede hablar, es lo que define el momento que atraviesa Estudiantes de Mérida, que se ha quedado estancado en la tabla de posiciones, ya tiene aires de opción irreal el decir presente en la fase final, y lo que queda de ahora en adelante es trabajar pensando
en la acumulada, pero sobre todo en el torneo clausura. ¿Qué necesita Estudiantes para revertir esta situación, para poder ser el Estudiantes competitivo del torneo clausura 2024, volver a hacerlo ahora en el clausura 2025, cuando las opciones en el apertura se le han escapado? Tuvo ocasiones, Estudiantes, y Metropolitanos, las dos más claras que generó, las capitalizó. Sí, fue contundente. Porque incluso Marcenaro al final del partido lo decía, mira, a veces pasa que jugamos, hacemos un partidazo y no ganamos, y hoy tengo mis críticas, tengo mi análisis, pero terminamos ganando el partido. Y lo que priva, Carlos, son los resultados. Por eso decimos lo de Estudiantes, que le ha buscado la vuelta al cuerpo técnico, recuperaba ahora jugadores que son fundamentales, propone y genera ocasiones, pero a la postre el resultado que se refleja en el marcador termina siendo favorable para el otro equipo. Metropolitanos, por su parte, saca un resultado importantísimo, le permite igualar esa línea de la zona de clasificación, una muestra de contundencia, además jugadores que se estrenan como goleadores con el equipo. Felipe Cifuentes seguramente le hacía falta ese gol. Bueno, lo de Jaque ya viene siendo consistente, el lateral derecho, como ayuda en la generación de juego. Richard Figueroa, que fue el autor del primer gol, aquí vemos el de Cifuentes, el que ya estira la ventaja de Metropolitanos en la segunda mitad, y que a la postre termina siendo el gol definitivo. Este creo que es el descuento de Antonio Romero. Sí, un golazo allí de Antonio Romero por el control y cómo cruza esa pelota. Luego expresaba su molestia Antonio. ¿Te llamó la atención ver a Terán y no a Aspajo en el arco? Ya en el partido anterior estuvo Terán. Por eso te digo, o sea, que no haya vuelto a Aspajo. ¿Está Terán otra vez en la titularidad? Mira, creo que con el caso de Aspajo es un proceso similar al de Fran Carlos Benítez. Fran Carlos Benítez el año pasado cometió errores puntuales que le costaron quizás tener más continuidad que se pueden esperar de un arquero muy joven que está dando ese salto, que es un salto significativo, a ser titular y tener el peso en el primer equipo. Aspajo va a volver a ser titular en cualquier momento, y cuando vuelva se va a atornillar como lo está haciendo Benítez en Caracas. Cuando llega Terán a Metropolitanos, a Terán le dijeron, tú sabes que aquí llegas para ser el segundo de Aspajo, ¿no? Y pues como cualquier arquero joven está aprendiendo. Y yo creo que muchas veces somos injustos con los muchachos, sobre todo en el arco, porque en el arco es donde el proceso de maduración tarda más. El arquero maduro, como el futbolista maduro es de 25 años, el arquero maduro es de 30 para arriba. Estamos hablando de Aspajo, un chamo de 19 que está formándose, que todavía está aprendiendo, y pues responsabilizarlo de ese tipo de situaciones. Cuando estás apostando a él también tienes que entender, o sea, voy a apostar a Aspajo, pero también hay cosas que está aprendiendo. Lo importante para Metropolitanos es que tiene un seguro en Luis Terán, un arquero con mucha experiencia, que recordamos el año pasado, jornada tras jornada, hablábamos de cómo era protagonista en Zamora y cómo termina siendo figura en que el equipo barinés salve la categoría. Entonces, que quizás en el momento en que el rendimiento de Aspajo distaba del ideal, tengas esa garantía de un tipo de la experiencia de Terán, le da tranquilidad allí a Roland Marcenaro. ¿Sabes que Daniel Farías sigue purgando sanción? No puede ir a rueda de prensa, va a Champion Marcano, su asistente, y le preguntaron en rueda de prensa si habían considerado el cuerpo técnico la posibilidad de dar un paso al costado por los resultados, y fue rotundo el no de Champion Marcano, diciendo que quizá el objetivo en el primer semestre no se estaba dando, pero que queda la alternativa de un segundo semestre, y pues los objetivos todavía siguen firmes. Mira, Daniel Farías en el fútbol nacional ganó un doblete con Anzoátegui, torneo corto y Copa Venezuela, fue campeón con Táchira, fue campeón con La Guaira. Con Táchira en situaciones críticas, donde después levantó. Y a eso voy. En todos los títulos que ha conseguido Daniel Farías en el fútbol venezolano, hasta en 3 plazas distintas, siempre fueron producto de la continuidad de procesos largos. De confiar en él. No es Daniel Farías un tipo que no confía en sí mismo, en su trabajo, y que vaya a dar un paso al costado. No lo veo así. Estoy seguro que al interior de ese cuerpo técnico confían en poder revertir esta situación. Hacemos la pausa. Queda un partido del sábado y uno del domingo, el único del Táchira Portuguesa. Ya venimos. ¿Qué es un golazo Martín Polar? Un golazo Martín Polar es más que un gol. Es más que vivirlo. La celebración de todos es ser vino tinto.
Un golazo Martín Polar. Anota un golazo con la BDV App del Banco de Venezuela. ¿Cómo lo haces? Es fácil, rápido y sencillo. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras apps o adjunta el código QR desde la galería. Vive la emoción de la Liga Fútbol junto al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Fue un buen juego La Guaira con Puerto Cabello. Puerto Cabello, un equipo que está en copas internacionales. El 0-0 me parece que no refleja lo que se vio en la cancha. Un partido con alternativas, un La Guaira bastante ofensivo, como ha venido siendo en los últimos partidos, un equipo protagonista contra una Academia Puerto Cabello que vino, plantó cara. Pareció un partido igualado, solamente faltó el gol, partido atractivo. Vi el segundo tiempo, Estuve transmitiendo el partido del Sub-17, la clasificación mundialista, pero me dio la oportunidad de acercarme al estadio para ver el segundo tiempo. Lo que pude ver me pareció así, Juan, entre La Guaira y Academia Puerto Cabello. Sí, un 0-0 de esos entretenidos, que uno no reprocha nada, se extrañó el gol, claro que sí, pero La Guaira generó ocasiones, exigió muchísimo a Luis Romero durante el partido. Quizás no fueron salvadas de esas que van a protagonizar una promoción de televisión, pero sí tuvo exigencia constante, tuvo mucho trabajo. El arquero de Puerto Cabello, un Puerto Cabello que sigue sacando ceros, es el equipo que mejor se defiende, podríamos decir, por lo menos de acuerdo a los números en el torneo nacional. Y eso que es difícil encontrar, quizás Momo en Valle es el único de los zagueros titular indiscutible, porque ahí varía siempre quien lo acompaña. Sí, ¿no? Ahora la pareja, el acompañante Peraza. Exacto, el acompañante de Mbaye en los últimos partidos parece ser Tony Chimaga. Anthony Chimaga, Chimaga, sí. Correcto, pero hemos visto a Oscar González, hemos visto También a Peraza, como bien dices, a Mirel Sinjay, que fue titular en este partido. A veces juega con 3 en el fondo, como en esta ocasión de arranque, que Mangana volvía a ser carrilero por la izquierda, a veces juega con línea de 4, mueve mucho las piezas el portugués Vasco Faisca, que nuevamente reiteró que le deja la satisfacción, por supuesto, el arco en cero, el seguir sumando, pero que sí, él sigue esperando más de su equipo en la gestación de juego, en la cantidad de goles en su cuota goleadora, incluso si bien podríamos sobre el papel decir que para una Academia Puerto Cabello que salió con un 11 alterno, el empate ante el entonces líder Deportivo La Guaira podría ser positivo, llegó el momento del partido en que Faisca arriesgó, porque mandó a la cancha a Udu Abdul y también a Gerardo Padrón, a dos titulares. Qué bueno es Abudú. Sí, sí. Estuvo cerca de protagonizar un gol muy similar al que vimos en la Conmebol Sudamericana. En la Copa Sudamericana. Qué frustración me dio ese partido de Sudamericana. A todos, 2-0, hermano, a todos. jugando bien, 2-0, te expulsan uno a la nube y cómo te empatan el partido. Ojalá que, bueno, que de una buena cara Academia Puerto Cabello ahora en su viaje a Río de Janeiro. Contra Vasco da Gama. Vasco da Gama. Va a ser ese partido el día jueves, Vasco, Academia Puerto Cabello por Conmebol Sudamericana. Y cerramos el análisis con el Táchira Portuguesa en Pueblo Nuevo. Me llamó la atención la disminución de la asistencia al estadio para lo que venía siendo habitual en los partidos de el Aurinegro. Empate a 1, alternativo también el 11 de Edgar Fernando Pérez Greco, tan alternativo que habíamos visto en algunos equipos que solamente el arquero titular se permanecía. Es lo que se estila, ¿no? Que no hay que cortarle la continuidad. Aquí está Araque, después de un rato largo. Yo creo que Dayan había dado el dato de cuándo había sido, se me olvidó, pero cuándo había sido el dato de cuándo había sido la última titularidad de Araque, había sido hace rato. Un 1-1, me pareció un voluntarioso Portuguesa, vi bien a un Portuguesa, muchas variantes en Táchira, obviamente pues no se vio la misma versión de Táchira, aunque lo que comentábamos fuera de cámara, tú ves las variantes de Táchira y cualquier equipo de primera división puede ser competitivo con el 11 que presentó el Aurinegro. Sí, sin duda, no era un equipo que vayas a subestimar, este equipo alternativo de Táchira. Lo cierto es que Portuguesa también tiene mérito.
Sí, Hay claro. que reconocer el buen partido que planteó Giancarlo Maldonado, figuras o rendimientos individuales notables en Portuguesa, como el de Lucas Trejo, más allá del gol, por todo lo que despejó, todo lo que limpió el área, el de Ronaldo Chacón, con ese juego inteligente al que nos tiene acostumbrados. Aquí veíamos en la primera mitad un gol que no se iba a reflejar en el marcador, el de Nelson Hernández. Ligerito, pero estaba. Sí, yo estaba. coincido. Estaba en fuera Estaba de juego adelantado. Nelson Hernández, el Teto, en esa jugada. Ya estaba Portuguesa en ventaja con el gol de Trejo. Táchira, por supuesto, era el que tenía que apurar y fue el que arriesgó desde las variantes, mandando a la cancha Pérez Greco a algunos de los titulares habituales, por supuesto poblando el área del campo rival hasta buscar esa opción de empate, con protagonismo en esta ocasión del chamo Jesús Duarte, que fue una de las primeras variantes y de verdad entró bastante enchufado al partido. El que sigue sin encontrarse con el gol es Lucas Cano, que tuvo una tarde, si se quiere, gris el delantero argentino. El gol llegaría con la firma de Teto Hernández en una jugada también al límite. Esta es la parada segura, ¿verdad? Estoy seguro. Mira, pero es que para mí es la mejor atajada De lo en que lo va que del va del campeonato. torneo de apertura. Es tremendo lo de... Increíble esa pelota que lo saca del Luis Corredor. Sí. Impresionante. A Pipo Vivas, A ver. un remate que podía ser la victoria para Táchira, significar la clasificación y no solamente la de Laurinegro, sino también la de Carabobo. Pero creo que esto conecta con la otra idea que queríamos debatir, que es ese concepto de crisis en Táchira. ¿Hay o no crisis en Táchira? Para mí no lo hay. A ver, ¿por qué? Coincido, Porque totalmente. que quizás no haya tenido los resultados que se esperaban en los últimos, 5 partidos. Creo que tiene 4, lo decía Carlos Luis, 4 puntos en los últimos 5 partidos. Había sacado Táchira 4 puntos. Táchira está en zona de clasificación, está a 2 puntos del líder. ¿Qué te da? A ver, lo que pasa es que en San Cristóbal uno entiende que quieren ganar siempre, la afición te exige ganar, quiere ver buen juego. Y está bien que lo exijan. Ayer está bien que lo exija, totalmente, pero ayer era una necesidad, tenía un equipo alternativo. No voy a decir que era lógico que no ganara, pero de algún modo asumió algunos riesgos. Pero te digo, está a 2 puntos del líder. Prácticamente la semana que viene de ganar se puede clasificar a la siguiente fase, donde todo comienza de cero, donde puedes aspirar. Y es lo que decía Ali Cañas en rueda de prensa. Edgar Fernando Pérez Greco no pudo estar, manifestó Ali Cañas que estaba indispuesto, un tema físico, pero dijo Ali Cañas, o sea, el objetivo sigue estando a mano, que es ser campeones del torneo de apertura, lo tenemos cerca. Y hay un doble frente que es la Copa Libertadores. Uno pudiera, luego de un análisis que no viene al caso, si fue o no un equipo ofensivo, si se dio mucho ante Flamengo, si no se creyó en sus capacidades de poder hacer, eso es harina de otro costal, pero lo que sí creo es que hablar de crisis hoy día en Táchira, cuando el equipo tiene todavía la posibilidad de ser campeón del torneo de apertura, que es lo que tiene que alcanzar en este primer semestre, o sea, hablar de crisis no viene al caso. Yo coincido plenamente. Para mí este concepto, esta idea, los aires de crisis en Táchira son inducidos desde un discurso. Realmente 2 remates, podríamos decirlo así, 2 remates cambiarían por completo el contexto y cualquier análisis. ¿Por qué digo 2 remates? Porque, como bien decías, en Copa Libertadores, en la Conmebol Libertadores, puedes analizar si el planteamiento inicial pudo ser o no muy conservador ante Flamengo, pero lo cierto es que un empate sería buenísimo ante Flamengo. Claro. Y Táchira lo tuvo en la última del partido, en una de las últimas del partido a través de José Valls. Incluso generó 2 o 3 buenas ocasiones cuando fue a buscar el arco rival. Ya luego el debate de si debió hacerlo antes o después es otro debate. Pero si venimos a este último partido, lo repasábamos a continuación, hay un remate de Pipo Vivas en el 90+2, 90+3, que saca in extremis Luis Corredor, en la que para mí es la mejor atajada en lo que va de torneo, que si esa pelota entraba como ganaba hubiese entrado Táchira. en el 99% de los casos, ganaba Táchira, y hoy estuviésemos hablando de un Táchira líder, porque hubiese quedado líder y clasificado. Entonces, ¿cómo podemos hablar de crisis
cuando los resultados y el presente, cuando repasas una tabla de posiciones, es ese. Incluso en Copa, si te vas a la Copa, a la Libertadores, a la Conmebol Libertadores, perder con Flamengo podría estar en las cuentas más realistas de cualquiera de los otros tres equipos Flamengo es quizás el equipo más poderoso de Sudamérica. Claro, la clasificación o las opciones de Táchira pasan por los resultados ante los otros dos rivales de grupo. Entonces realmente creo que no cabe el término o la palabra crisis para el presente de Táchira. Sí, estoy seguro, tiene mucho que analizar, que revisar el cuerpo técnico y además hay rendimientos individuales que no están siendo los que acostumbrábamos a ver. Eso también es cierto, pero creo que todavía está distante Táchira de una crisis de resultados. Hubo un penal que no pitaron a Portuguesa. Creo que fue en Teto Hernández contra Aitor López. Para mí fue penal. Para mí fue penal. De hecho, en la rueda de prensa, Giancarlo Maldonado dice... En el segundo tiempo. Me gustó lo que dijo Giancarlo Maldonado. Dijo, uno puede entender que son humanos y se pueden equivocar. Está bien, te equivocas. Pero todos los partidos tienen que tener VAR. Y insisto, tenemos que apuntar prontamente, junto con la Federación Venezolana de Fútbol y la Liga, a que todos los partidos tengan VAR para que no pasen este tipo de cosas. Ya vamos a venir a revisar todo lo que dejó esta jornada, el 11 de la fecha, el mejor gol, la parada segura, todo eso al regreso acá en Modo Fútbol. Hey tú, sí tú, es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Juega en Línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos Casino Hipismo. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura, más veloz, con retiro en menos de 10 minutos y con muchas oportunidades de ganar. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. Y aquí estamos para analizar el 11 que nos dejó la fecha. Una fecha con pocos goles. Creo que solamente 2 equipos marcaron 2 en su haber. El resto un tanto nada más, 0-0 que vimos por ahí. Y vamos a chequear el 11 de la fecha. Y yo no voy a decir que se ha vuelto reiterativo, y es que se lo ha ganado. En el arco, Lucas Bruera. Sí. Lo que sacó Bruera en ese partido contra Caracas fue tremendo, sobre todo en el segundo tiempo. Eso sí, estaba debatible esta vez, creo yo. ¿Te parece? Porque lo de Camacaro fue muy bueno. Lo de Camacaro también, sí. En el segundo tiempo contra Zamora. Pero bueno, la votación se inclinó a favor de Lucas Bruera, que además suma otro arco en 0. ¿Sabes? Lo difícil que es que cuando repasan tus estadísticas, ya superando los 50 partidos en un torneo, en este caso en nuestra Liga Banco de Venezuela, se pueda decir que como arquero más del 50% más de la mitad de los partidos fueron no has recibido gol. El rendimiento superlativo Lucas Bruera, esta vez siendo exigido. Y bueno, completamos el repaso de ese 11 ideal de la jornada 10 con mucho protagonismo de los defensores. Una línea de 3 esta vez, Carlitos, no es tan habitual en el 11 claro, ideal porque verlo. Hicieron goles, entonces quieres meterlos ahí, yo sé. Ajá. Brian Morales, ya lo decíamos, ojo con este chamo, muy buen rendimiento. Lucas Trejo, también un partidazo ante Táchira. Y Eduardo Zapata. Me gustó lo de Lucas Trejo de que siempre. Guardó respeto al momento de marcar el gol contra Táchira. Mira, y Zapata, que por nuestros compañeros fue elegido como la figura de a mí aquel me partido encanta en Mérida. Zapata, yo no sé por qué había perdido la titularidad. Bueno, pero ya se atornilló otra vez allí junto a Andrés Ferro. Por los costados, Carlos, como carrileros. Marcel Guaramato, que volvió a la titularidad en Carabobo como carrilero, y por la izquierda, bueno, el mejor del país, Jorge Gutiérrez otra vez. En zona de volantes, para darle equilibrio, uno que siempre cumple, Junior Cedeño. Partidazo, y Carlitos Calzadilla, que bueno, dejó todo allí con Táchira, se multiplicó en la cancha. Como volante central mixto, ¿no? Sí, aunque... Porque él lo ponen en cualquier lado y rinde. Y además fue el jugador que más distancia recorrió en ese partido. Eso habla de ese desgaste generoso de su parte. Y en el frente de ataque, Carlos...
Richard Figueroa será extremo por la derecha, que volvió al fútbol de nuestro país con Metropolitanos, hizo un tanto. Eider Ramírez, que marcó 2 goles, para mí candidato a ser el jugador de la fecha, el que le dio la victoria a Rayo Zuliano. Y en punta me gusta ver a este también, Juan, al colombiano, al Pipa Velasco. Sí, un Anthony Velasco que quizás no marcó, pero tuvo una participación clave en el gol de Anzoátegui y un rendimiento muy importante durante los 90 minutos. Es un futbolista muy constante. Sigue como líder goleador de nuestro torneo con 6 tantos, confirmando ya todo lo bueno que había sumado con Angostura. Ese es el 11 ideal de esta jornada 10 del torneo Apertura, y como director técnico Diego Merino. Creo que no tiene mucha discusión. Lo vi corriendo otra vez. Pero ahora sí me paré y lo saludé. ¿Para qué más? Yo venía de correr también y, ¿dónde? El loco de Diego Merino corre por la autopista, por Altamira. Yo decía, aquí no se corre, Diego. Claro, no es de acá de la ciudad, pero de verdad que, aparte que es un tipazo, Diego Merino, cómo volvió a vivir en la raya la victoria de Carabobo. Así va a ser siempre. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Que se lo está disfrutando. Yo creo que Merino se está disfrutando su pasantía por nuestro fútbol. El otro día, cuando se estrena en Copa Libertadores, más allá de la derrota, se ve que le dio agradecimiento a Carabobo, a todo su cuerpo técnico por haber vivido eso. Y me gusta que un español en el viejo continente, que muchos creen tener el mejor fútbol del mundo, venga y valore tanto una Copa Libertadores como la que está teniendo con su club, con Carabobo, Diego Merino. Victoria como visitante, ya son 13 puntos que ha sumado como visitante Carabobo, 4ª victoria en condición de visitante, líder en solitario, con un 11 alterno, con un equipo muy dinámico, ya lo decíamos, sin un 9 posicional, es el lateral el que aparece en zona de finalización para el gol de la victoria. Creo que merecido que Diego Merino tenga esa distinción como el director técnico de esta jornada 10. Bien, vamos a chequear el gol de la fecha. Y atención porque es largo, ¿no? Es largo lo que vamos a ver. Vamos a comenzar a ver el gol de la jornada y viene desde el Estadio Olímpico de la UCB. Allí repasamos en imágenes cómo Carabobo gestó el gol que le dio la victoria por la mínima ante Caracas, un gol con una larguísima secuencia de toques, reordenó todo, echó para atrás el ataque, allí lo ven, buscó por un lado, vio que por allí no era, busca por la banda contraria hasta conseguir en definitiva el espacio, verticalizar su juego y que el balón llegara entonces a Robert Hernández, quien va a ser el autor de la asistencia para Marcel Guaramato. Amarillo en el primer tiempo, pelota larga. Allí buena atención, Hernández armó el gatillo, descargó. Carabobo, golazo, gol Carabobo. Enorme la llegada, se armó todo, se abraza Bruera, se infla la red para el primero. Carabobo tiene 1, Caracas 0. Se va adelante aquí en el arranque de la segunda. Golazo. Bueno, golazo, ¿no? Y Guaramato que vuelve al gol. Escuchaba a Pablito Rondón, sí, que decía que era su primer gol con Carabobo. Y aprovecho para felicitar a nuestro compañero Pablo Rondón. De verdad que estuvo con ustedes en esa transmisión y brindó unos datos, no voy a decir insólitos, porque uno dice insólito es algo que no tiene nada que ver con lo que está pasando, claro, pero daba unos datos muy precisos e interesantes en cada momento del partido. Pablito, vaya por esa, y justamente uno los de Guaramato, que decía, primer gol que anota con Carabobo y no anotaba desde que estaba con Estudiantes de Mérida. Es así. Aparte de otros datos que brindó a lo largo del partido nuestro compañero Pablito Rondón. Nos vamos con el más valioso de esta fecha. Yo tengo uno. Vamos a ver si coincidimos con la designación de la liga, señor. Ahí está, claro que sí. Qué bueno, Motico, Coquito.
Creo que ganó una la temporada ya había pasada. ganado una, ¿no? Creo que ganó Sí, sí. una. Ya lo decíamos, es un jugador determinante para Rayo Zuliano. 89 minutos estuvo en la cancha, par de veces remató al arco. Ambos remates terminaron en gol. Ganó el 75% de los duelos que propuso en el partido que disputó y le cometieron 3 faltas. También es un imán para recibir faltas. Eider Ramírez, este sí que es un Rayo y esta vez con sus goles marcó la diferencia en favor de Rayo Zuliano en el Pachencho Romero, uno de la casa, termina siendo fundamental entonces, no solamente en este partido, sino en el andar de Rayo, asumiendo ese protagonismo de forma constante. Para él, Sueca Express, cortesía de nuestros amigos de Empire Kiwi. Ahí está, te vas en moto, Coquito, ahora, de ahí, desde donde vives hasta el Pachencho Romero, a los partidos de Rayo Zuliano. La jugada segura, sin duda quizá la mejor parada en lo que va de torneo de apertura. Y nos vamos a ese Táchira Portuguesa. Tan, 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 tan. ¡Vamos! Y Sayomo para el rebote. El centro arriba. El cabezazo increíble. Corredor increíble. La pelota de gol. Es la pelota del partido. Era el gol de Pipo. Y se va a perder al córner, tiro de esquina Pepsi. Atrévete a más. Qué paradón de corredor. Otro de los arqueros que también consiguió una oportunidad en este Portuguesa convulso a finales del año pasado. Y bueno, y ahí está. Ahora también titular y teniendo grandes intervenciones. Vamos con los partidos internacionales de nuestros equipos que juegan esta semana. Y aquí tenemos el cronograma. Juan, mañana hay fútbol aquí en el Olímpico. Caracas va a estar recibiendo la visita de Cienciano en un partido, creo yo, Carlos, bueno, creo no. Podemos afirmarlo, un partido de mucha obligación para el conjunto avileño. Lo que ya logró como visitante cobra un mayor valor. Tiene que respaldarlo si ahora, aquí. Claro, si ahora amarra los 3 puntos ¿Tú te contra imaginas que Cienciano? Caracas le gana a Cienciano? Esperemos que sí. Sí. Esperemos que sí. Y también el día martes, mañana, va a estar Puerto Cabello saliendo a la cancha para enfrentar a Vasco da Gama. Le tengo fe. También. Le tengo fe a Puerto Cabello. Sobre todo porque Vasco da Gama es más raro, hermano. ¿Qué equipo tan raro es el brasileño? Mira, aparte es una buena semana para romper esa larga racha, esa sequía de los equipos venezolanos en Brasil. Y el día seguimos avanzando en la Conmebol Libertadores. Mañana martes, Botafogo estará recibiendo a Carabobo, Botafogo, el campeón de la competición. Sí. Misma hora que el partido entre Caracas y Cienciano, lo complican a uno porque sí, tiene que estar con 2 pantallas a la vez. No, pues si vamos al estadio vamos a tener que tener una pantalla viendo en el estadio y el teléfono allí a mano. Y el día miércoles será el turno para Táchira, Carlos. Liga de Quito contra Táchira en la altura, en el Rogelio Paz Delgado, se llama la Casa Blanca, la cancha de Liga de Quito. Allá va Táchira a tratar de recuperar lo que perdió en condición de local a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Vamos a revisar qué está pasando en la Liga Fútbol 2. Es temprano, apenas la segunda jornada, pero ya hay títulos y nombres propios en esta segunda división, como por ejemplo Trujillanos, que ganó su segundo partido consecutivo. Le había ganado el Vigía en Valera y ahora fue hasta Coro para sacar una victoria ante Héroes del Falcón. Buena victoria también de Marítimo contra Mineros, varios resultados interesantes. Y comenzaremos justamente por allí, por el Grupo Centro Oriental, repasando ese duelo que evoca recuerdos. Al hablar de un Marítimo Mineros, bueno, se impuso 2-0 Marítimo frente a Mineros en el marco de esta jornada 2, resultado importante para el equipo dirigido por Luis el Pájaro Vera. 1-1 empataron Bolívar y Angostura en el decanato de la UDO, 2-2. También igualaron Deportivo Miranda ante Aragua. Ese es en el Arocha, ¿no? En el Arnaldo Arocha. En el Paso. En el Paso, ajá. Volvió a marcar Alexander Rondón Maneiro, el hijo del pequeño, marca por jornadas consecutivas. Y cerramos el Grupo Centro Oriental hablando de la remontada de Dynamo Puerto para imponerse ante Monagas B 1-2 allá en el Monumental de Maturín. Se había adelantado el equipo oriental en el marcador. En el mismo primer tiempo llegó la remontada de Dynamo Puerto. Mira, comenzaron los trabajos para recuperar el Comanche para que el Monagas B juegue en el Comanche Botini. Noticias que siempre celebraremos. Y pasamos al Grupo Centro Occidental para hablar del empate 1-1 entre Titanes y Ureña.
de la victoria de Barquisimeto 1-2 frente a Real Frontera. Comenzó bien este Barquisimeto. Sí, marcó allí Ángel Flores, que ya fue uno de los goleadores de la temporada 2024, jugador muy joven, apenas 20 años para él, ya inaugura su cuota goleadora de esta temporada 2025 por Real Frontera. Otra vez Anderson Arias, el burrito, incombustible, ya 3 goles para él en este arranque de temporada. Goleada del Vigía, 3-0 ante Academia Puerto Cabello. Uno de los que marcó fue Ander Izarra. Míralo. Sí, el chamo El que ya tiene experiencia con Estudiantes de Mérida y que ahora busca continuidad allí en el equipo platanero. Y cerramos el repaso con la victoria a la que ya hacías referencia de Trujillanos 1-2 en su visita a Héroes de Falcón. Los 2 goles de Trujillanos para las cuentas o con la firma de José Rivas Gamboa, que ha marcado ya 4 goles en 2 fechas. Los 4 goles que suma Trujillanos, todos con la autoría facturados por José Rivas Gamboa, que parece que esta temporada 2025 va a dejar allí en la por sentado toda esa jerarquía que le acompaña, un jugador incluso con doble dígito, goleador con clubes de la máxima categoría. Vamos a revisar la próxima fecha, la número 11, que se juega a partir del jueves, si no me equivoco. Ahí está, el jueves. No te equivocas. 10 de abril a las 6 de la tarde en el Estadio Monumental de Monagas. Monagas contra Rayo Zuliano. Nos vamos al día viernes, cuando Portuguesa va a estar recibiendo la visita de Estudiantes en el Clásico Añejo, una nueva edición del Clásico Añejo en la que tendrá mucha obligación el rojinegro, el conjunto de Giancarlo Maldonado. Seguramente veremos un contexto, un marco espectacular para este partido. El día sábado tenemos 2 compromisos más. Yaracuyanos vuelve a casa, sigue buscando esa primera victoria, estará midiendo fuerzas frente a La Guaira, que va por 3 puntos que sellen ya su clasificación. Situación similar luego para UCB, que a partir de las 6 de la tarde estará enfrentando a Metropolitanos en el Estadio Olímpico. Y el domingo tenemos 3 partidos, Carlos. Carabobo contra Anzoátegui, el primero a las 5 de la tarde, buen partido en el Misael Delgado. En Barinas, Zamora Caracas, 6 de la tarde en el Agustín Tobar. Y luego Puerto Cabello contra Táchira, será el domingo a las 8 de la noche en el estadio La Bombonerita de Puerto Cabello. Muchas cosas creo que vamos a comenzar a definir a partir de la semana que viene para el programa modo número 11. Vamos a tener ya pues algunos clasificados. Bueno, vamos de una vez, que lo habíamos prometido al inicio del programa, apoyándonos justamente en esta programación, hablar un poquito de las cuentas rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos? Monagas Rayo Zuliano arranca la jornada, es un resultado ajeno, pero que podría darle la clasificación ya a Carabobo, lo que ocurre allí en el Monumental de Maturín. Pero si hablamos de valerse por sus propios números, La Guaira, con una victoria en San Felipe, o UCB en ese duelo entre equipos capitalinos con metropolitanos, podrían estar el día sábado sellando su boleto de forma matemática a la fase final si ganan, si suman de a 3. Ya el día domingo, Carabobo tiene esa misma posibilidad en sus manos si no lo ha logrado antes, si resultados ajenos no le han dado la clasificación, lo buscaría ante su gente frente al Anzoátegui Fútbol Club. Y el otro que tendría opciones también ya de sellar de una vez su boleto a las instancias definitivas es Deportivo Táchira cuando visite la Bombonerita. Bien, así se va a jugar la fecha número 11 de la Liga Fútbol y nosotros queremos invitarlos a cada uno de los estadios, no solamente de la fecha número 11, sino también a acudir a los escenarios de la Liga Fútbol 2, de la Segunda División Venezolana y a por lo menos ese compromiso que va a tener en condición de local esta semana Internacional Caracas, de los equipos de los 4 equipos que tienen acción internacional, pues el único que juega en nuestro país es Caracas, así que este martes los esperamos a todos en el Estadio Olímpico de la UCB para ver ese Caracas cienciano. Caracas necesita de su gente también para recordar y rememorar aquellas noches mágicas de Libertadores y Sudamericana en el Estadio Olímpico para trascender y volver a ser aquel Caracas que tantas noches mágicas regaló a su afición. Juan, como siempre un gusto, ¿no? Es así, el gusto es mío, Carlitos, de poder compartir junto a todos ustedes este rato de repaso de análisis y me sumo a la invitación de Carlos, lo que siempre decimos, ese es el partido que juega el aficionado, el partido en las gradas y en el que su equipo cuenta con la presencia de cada uno de ustedes.
Así que nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes, seguramente con ya equipos clasificados a la fase final. Y con el regreso de Coqui. Y con el regreso de Coquito, por supuesto, que te echamos mucho de menos. ¿Cómo faltas aquí, Coquito? Chao, nos reencontramos. Modo Fútbol fue presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen.